animal está todavía aún hoy considerado una cosa en el Código Civil. Yo imaginé que a él lo quería con una mamadera, de chiquitito. Es entender que no estamos en ningún trono de la vida. Nos necesitábamos mutuamente. Uno puede tener la decisión de realmente hacer una familia con animales no humanos, de diferentes especies. Pará, vení, que me parece que los chanchos abrieron la heladera. Sí, y se rompieron cosas. Se comió una tortilla. Al galgo que no servía, lo descartaban, lo mutilaban. No existe una justificación moral, ni jurídica tampoco, que nos diga por qué damos derechos a algunos animales y despojamos de estos derechos a otros. La sintiencia da lugar a que uno reconozca a los animales como sujetos de derechos. Vivimos todos juntos y nos respetamos nuestros espacios. Es una cuestión que va más allá de amar o no amar a los animales. Como yo digo, eso es una preferencia de índole personal, pero esto no se trata de preferencias personales, sino de respeto. Yo le busco siempre el bienestar a ellos. Imagínate que por eso nosotros fuimos vendiendo parte de nuestra casa para hacerle un predio a ellos para que puedan estar más cómodos. No estaba preparada para que quedara un agujero tan grande y tampoco tengo ganas de llenar ese agujero con cualquier cosa. Posiblemente sea un fenómeno urbano, pero cada vez somos más las personas que establamos un vínculo de afecto y de cuidado con nuestros animales. Quizás ya no alcanza con decirles mascotas porque son parte activa e importante de nuestros afectos familiares. Hijos peludos, amigos con patas y familias multiespecies. Nos acompañan, nos cuidan y nos siguen. Les cuidamos y los acompañamos. ¿Estamos pensando y viviendo de un modo diferente las relaciones con los animales? ¿Qué cambió? Yo compré un perro, lo digo con espanto, cuando no se sabía todo esto de que los criaderos son fábricas de cachorros, la mayoría. Y de chiquito ya empezó con problemas y empezó a renguear, resultó que tenía displasia, hubo que operarlo 2 veces en el primer año, me dijeron que no iba a volver a caminar y yo dije, sí iba a caminar. Y bueno, nos comprometimos los dos a que él iba a caminar y que yo iba a caminar a su lado hasta que se murió. Y además un vínculo también muy teñido de su necesidad y de la mía. Porque te iba a decir, él me necesitaba porque era un perrito enfermo, nació con displasia, o sea,
Podría achacarle todo a él, pero sería la más cómoda. O sea, nos necesitábamos mutuamente. Se tejió un vínculo muy simbiótico, muy especial. Nunca tuve un vínculo así. Ni con un ser humano. No. Definitivamente no. ¿Cómo lo define este concepto de familia multiespecie? Es un caso penal donde un agente policial va a una casa y la perra ladra a la de la casa, lo ladra y saca el arma y la mata. Entonces la familia hace un cuestionamiento de abuso, de autoridad y de estas figuras penales. Y el juez, en base a pericias psicológicas que realiza con esta familia, concluye de que Tita era como una hija, era como una hija. Y que entonces eso da lugar a afirmar de que estábamos ante una familia multiespecie. Que en realidad eso es lo que, ¿no? Digo, si estamos en el mundo de los que convivimos con los peludos de cuatro patas, bueno, hay veces que son más dueños de la casa. ¿Y ellos viven acá adentro con vos, están en la cocina? Floki ya no entra tanto, pero Horacio sí, Horacio está todo el día afuera y después a la noche pide entrar. Y cuando te viene algún amigo, algún familiar y te ve conviviendo con los animales, ¿qué te dice? Y ya se acostumbraron, al principio era como algo, era todo raro, ¿viste? Como decían, che, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y nada, y se fueron acomodando y después lo vieron como también algo atractivo porque, qué sé yo, vos como compartís tiempo con ellos, te das cuenta que nada, son lo más. ¿Y este es un toro bueno o un toro malo? Es un torito hermoso, buenísimo, lo criamos desde que tenía 2 semanas de vida. Sí. Es un amor. O sea, él yo siempre digo es un caniche gigante, porque no toma la magnitud de lo que es. ¿Cuánto hace que lo tenés? Él tiene 1 año y medio. Me parece, fíjate que abrió la heladera, Floki. Ah, están los chanchos. Pará, vení, que me parece que los chanchos abrieron la heladera. Sí, y se comió una tortilla. ¿Una torta? Una tortilla. Salí, que hay vidrio, salí. Y estas cosas me imagino que te pasan enseguida, Fernando, sí, ¿no? O sea, imagínate que aprendieron a abrir la heladera. ¿Quién abre la heladera? ¿Los chanchos? El grandote. Él es como más... Él vino de grande. Sí. Él vino de grande de un criadero de chanchos. Ese es como que más... Se metió. Bueno, ahí está. Se metió el toro. Se metió el toro. Soy animalista y soy un amante de los animales, y en ese marco de ser un amante de los animales entiendo que cualquier constitución de una relación en ese marco creo que es lógica en cuanto además y válida. El animal está todavía aún hoy considerado una cosa en el Código Civil y claramente no es una cosa, es un ser sintiente, sin lugar a dudas, y por lo tanto desde ahí la constitución de familias multiespecies tiene que ver con eso, justamente, que el animal es parte de los seres sintientes que constituyen un vínculo familiar en el marco de cualquier relación que se dé, ¿no? en ese sentido. Primera pregunta, María Pía, es sobre los vínculos familiares, que de alguna manera empiezan a modificarse. ¿Qué estás viendo respecto de esas modificaciones que hay en las formas que empiezan a tener las familias? Me parece que hay por lo menos un cierto quiebre respecto de los modos más tradicionales de la familia, en el sentido que ya no es imaginable que todas las relaciones parentales sean estrictamente de una pareja heterosexual con sus niñas, niños, niñas, sino que aparecen formas más, me parece más, lo que estoy viendo es más de red, más de articulaciones, más de complicidades, amigas que se ponen de acuerdo para la crianza, y lógicas que ya no atraviesan directamente maternidad, paternidad en el sentido tradicional. ¿Pensás de la construcción del vínculo afectivo con un animal? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Qué refleja eso de las formas afectivas también que los seres humanos tenemos con los propios pares seres humanos y con otras especies?
Bueno, ahí lo que pasa es que solo puedo hablar en términos casi, te diría, de la experiencia, de cómo se dan esos afectos. Yo no puedo pensar la historia de mi vida sino en relación a los animales con los que fueron dándose los vínculos, de chica fundamentalmente, y después de grande con los gatos. Cada gato que he tenido es un gato diferente. Y si es un gato diferente, como cada perro que tuve en mi vida son perros diferentes, si son diferentes es porque también exigen un tipo de vínculo de cada persona con ese animal. Digo esto porque no podría, así como las relaciones entre las personas humanas son relaciones siempre singulares, vos no tenés la misma relación con cada una de tus parejas o no tenés la misma relación con cada uno de tus hermanos. Del mismo modo, o amigues, del mismo modo con los animales no tenemos la misma relación con un gato que con otro, con un perro que con otro, sino que es el animal el que también impregna ese vínculo, ¿no? En ese sentido, el afecto es, como todo afecto singular, es muy, muy intenso, porque ¿cómo hacemos? Sabemos que queremos a ese animal en particular, no a cualquiera de su especie, como queremos a una persona en particular y no a cualquiera de su especie. Siempre se entendió la relación con los animales como la falta de algo que está sustituida por la presencia de una especie, que es como la mirada más tradicional, o sea, la mujer sola con 10 gatos, 5 perros. Me parece que esa idea de hay algo que falta y que se cubre con otra cosa es fundamental, es ideología de la familia tradicional. Es decir, hay un modelo que aparece como un modelo legitimado, que es heterocentrado, que es muy normativo, que tiene que ver con las leyes de la herencia, de la propiedad y del funcionamiento más del orden de una sociedad. Entonces, todo lo que aparece como discordante con ese modelo o plantea otro tipo de relaciones es puesto bajo la categoría de falta. O sea, si sos lesbiana es porque te falta un hombre, digamos, pero hay algo ahí que lo que se nombra como falta es el desvío respecto de la norma. Hoy lo podemos ver de otro modo, que es como el saber de construir tramas de afectividad más allá de los órdenes normativos, ¿no? Cómo construir lógicas de afecto, tramas afectivas, no pensando en la idea de falta, sino pensando en la idea de lo que se compone con otras existencias. La Argentina tiene una larga historia de producción alrededor de la cría y consumo de animales. Las cadenas bovina, avícola y porcina combinadas generan cerca del 30% del valor bruto de producción agroalimentaria en Argentina. Pero la cría y uso de animales en sistemas productivos enfrentan desafíos de época. Por un lado, incorporar la preocupación ambiental a los modelos de trabajo. Por otra parte, la mirada social sobre el trato hacia los animales está cambiando y no es suficiente pensar en efectividad y producción. ¿Cómo interactúa el paradigma que entiende a los animales como sujetos con derechos con un sistema económico que los entiende como un bien de compra y venta? Hay personas que dedican gran parte de su tiempo y recursos al rescate y protección de animales. Horas, dinero y emociones que pueden parecer desmedidas. Pero ¿cuál es la medida de la empatía? Lo cierto es que la voluntad de cada rescatista cambia la vida de muchos animales. Estamos llegando a lo de Fernando, que nos va a mostrar cómo es su familia multiespecie. Hice un voluntariado de rescate de elefantes ahí al norte de Tailandia y ahí tuve la oportunidad de ir al norte de China y nada, fui a varios lugares y vi la cultura que tienen ellos, cómo alimentarse. Muchos se alimentan con perros, con gatos y diferentes animales. La verdad que no me fue de mi agrado y no me gustó lo que vi. Pero también entendí que es algo cultural y yo entendí que yo hasta ese momento también me alimentaba de ellos, de los chanchos. Yo soy vegano, ahí decidí hacerme vegano. Y bueno, empecé a dar mi cuotita en tratar de rescatar y ayudar a animales de todo tipo. ¿Y de dónde los rescatás? Él, por ejemplo, fue rescatado de una especie de matadero, por llamarlo de una manera. Una persona que dentro de un predio criaban animales de este tipo para vender y faenar. Y fue rescatado de ahí por un grupo de chicas que después me lo pasan a mí. Y a Oski, al otro torito, lo fuimos a buscar nosotros en una casa, lo tenían en el fondo de una casa. Él nació dentro de un camión jaula yendo al matadero.
y el hombre del camión se lo llevó a la casa y lo estaba alimentando, engordando para también matarlo. Me avisa un vecino, fui, hablé con él, medié y me lo decidió entregar porque aparte lo tenían encadenado, lo atacaban los perros, estaba todo lastimado. La idea puntual de él era darle una adopción, pero dije, ¿quién va a ser tan loco como nosotros de adoptar un toro? Y quedaron acá. Ahora nosotros estamos construyendo un predio acá a 4 cuadras y ellos van a vivir ahí. Es un predio grande, van a tener su lugar, su espacio y los vamos a trasladar allá para que estén un poquito más tranquilos. ¿Qué es lo que más normalmente rescatás, digamos? ¿Qué especie es la que más demanda? Mira, acá por la zona hay mucho zorro. El zorro gris, mucho zorro, pero porque esta zona se fue como poblando de barrios privados en diferentes lugares que eran reservas y los animales se van desplazando. Entonces van apareciendo en el fondo de las casas, dentro de las casas, carpinchos también muchos. Yo, por suerte, acá me conocen mucho y siempre logré eso de que me empiecen a llamar. Cambiar ese mal hábito de lo típico, ¿viste? De si vive un animal, voy y lo mato. No es así. Tenés que llamar a alguien que vaya, lo retire y buscar lo mejor para ese animal, siempre. Tampoco, yo siempre digo que mucha gente dice, me ha pasado ver gente que ha tenido carpinchos en sus casas, una especie de mascota, ¿no? Y me dice, no, yo lo rescaté. Que bueno, está bien, hiciste el primer paso, está perfecto. El segundo paso, cuando vos rescatás, no es quedarte el animal en tu casa, es depositarlo donde tiene que estar. Vos no podés tener un carpincho en tu casa. También luchamos mucho contra eso. Imagínate que si nosotros fuésemos así, tenemos la casa llena de animales de todo tipo. Entonces acá siempre queda la última opción, los que no se puedo trasladar a otro lado. Claro, son con los que te encariñas también. Sí, no, en realidad me encariño con todo. Lo que pasa es que, bueno, también yo le busco siempre el bienestar a ellos. Imagínate que por eso nosotros fuimos vendiendo parte de nuestra casa para hacerle un predio a ellos para que puedan estar más cómodos. Porque entendimos que ellos van a vivir siempre con nosotros y le buscamos la comodidad a ellos. O sea, hoy no es cómodo que ellos estén viviendo con nosotros acá. Por una cuestión de espacio, necesitan un poquito más de lugar. Entonces estamos haciendo su lugarcito en otro lado. ¿Qué es una familia multiespecie? Yo creo que es la convivencia entre seres sin importar la raza, especie y donde predomina el respeto. Básicamente eso. El no creer que una familia solamente se puede conformar por unos animales humanos, sino que uno puede tener la decisión de realmente hacer una familia con animales no humanos, de diferentes especies. Y nada, ahí convive el respeto. Acá imagínate que tener todo acá, estos animalitos así, es un trabajo de uno con paciencia, con tiempo, de que ellos convivan, justamente, que haya amor, que se respete. Aparte son diferentes especies y uno cree de que no pueden convivir. Pero con amor se puede todo, eso es la realidad. Si vos esos animales los criás con amor, son esto. Vos ahí vas a un campo y ellos están en un campo, y en el campo es como que están ahí dando vueltas, vienen y los arrean con los caballos, los asustan, entonces eso forja un carácter en el animal que después no es sencillo que vos te puedas acercar y estar con él así. En cambio, yo imagínate que a él lo crié con una mamadera, de chiquitito, como a muchos los que están acá. Entonces ahí va forjando el carácter, se puede lograr una armonía entre especies. Sí se marcan límites, acá se respetan mucho ellos también. Yo no estoy todo el día encima, acá no viene mucha gente a molestarlos todo el tiempo tampoco, soy como muy meticuloso con eso. Es como que vivimos todos juntos y nos respetamos nuestros espacios. Imagínate que si yo traería todos los días a mi casa a 20 personas, ellos se estresan y yo no sé cómo puede reaccionar un animal tan grande con alguien que no conoce. Claro. Entonces somos muy precavidos con eso también. No molestarlos a ellos, lograr una convivencia sana, tranquila entre todos y somos todos felices. Pero hay días que yo no los veo a ellos. O sea, sí, pero los veo, pero es como que ellos están ahí, ¿entendés? Sí, le doy de comer, en ese momento los ves y después como que, por eso te digo, se respetan mucho los espacios, yo los respeto mucho a ellos. Cuando yo veo que él entró, investigó un poquito, después lo sacamos, tranquilo. Cada tanto como abro la ventana y se queda conmigo. Siempre los dejo que ellos se acerquen a mí y yo no tanto estarle encima, ¿viste? Pues ahí, por eso creo que se logró ese respeto y esa tranquilidad de convivencia. ¿Cuándo aparece el derecho animal en la legislación argentina? Bien.
Bueno, el derecho animal tiene larga data, no es algo reciente, generalmente se toma como que es una cuestión novedosa, pero no lo es. La Ley de Protección Animal actual data del año 54, que establece actos de maltrato y crueldad hacia los demás animales con una pena muy baja, pero hay algo muy novedoso de esa ley, ¿no? Que creo que no lo encontramos. Me podría aventurar a decir que en el resto del mundo no hay ninguna ley que hable de los animales como víctimas, no de ese entonces, ¿no? Del año 54. Si bien es una ley que hay que modificar, que tiene, no se ajusta a la realidad fáctica hoy, a la problemática que tenemos con respecto a los demás animales, nos ha servido de herramienta justamente para llevar a los tribunales estas causas sobre actos de violencia contra los animales no humanos. Vos impulsaste, Daniel, la ley, así se llama, contra las carreras de galgos. Y contanos qué te pasó a vos respecto de esa promoción que hiciste por esta ley. Realmente era realmente tremendo lo que hacían sufrir, lo que producían en los animales, en los galgos. Así que fue realmente un proceso duro, difícil, porque por supuesto del otro lado están los organizadores de las carreras, hay intereses económicos, son verdaderas mafias, que incluso en mi caso particular me iniciaron una denuncia en la justicia que no avanzó, pero por supuesto que con el intento de tratar de amedrentarme para que nosotros no avancemos con la ley. Por suerte no lograron ese objetivo y hoy está vigente la ley y hoy tenemos, las carreras de galgos son ilegales en la Argentina. ¿Qué es una mafia de galgos? ¿Cómo es el negocio? ¿Qué importancia tiene? ¿Cómo se organiza ese negocio de las carreras de galgos? Bueno, es una mafia porque están bien vinculadas, hay un interés económico en cuanto a las apuestas clandestinas que se hacían, porque no estaban legalizadas, y después, por supuesto, en la venta de los animales. Todavía hoy aparecen en las redes de vez en cuando algunas ofensivas, el planteo de volver atrás y plantear que no hay que prohibirlas, sino regularlas. Hay que prohibirlas. Está prohibido, está muy bien hecho porque las carreras hacen sufrir a los galgos, está lleno de galgos que realmente han sufrido mutilaciones tremendas por esto y por lo tanto está bien lo que se hizo. ¿Por qué los hacen sufrir? Porque entiendo que el galgo es un perro que le gusta correr. O sea, es un perro que está inclusive físicamente preparado para correr. ¿Cuál es el sufrimiento? Bueno, cuando los hacen correr, el galgo está preparado para correr en un marco de su rol como raza, ¿no? De poder traerlo a este parque maravilloso, porque estamos acá en mi ciudad de La Plata, y gracias por venir hasta acá. Y por estar acá en este lugar y correr, pero el problema es cuando se hace correr con un fin de lograr ganar una carrera y esa carrera ganar y que va a tener también un rédito económico para el que gane la carrera, y eso hace que, por ejemplo, se los drogaba y además al galgo que no servía lo descartaban, lo mutilaban, se morían, los tiraban, los abandonaban, y además con un desgaste enorme porque por supuesto hacían toda una preparación para que ese galgo rinda lo máximo posible en esa carrera, insisto, porque era una carrera que no era una carrera de esparcimiento, sino que tenía un fin económico, claro. Y ahí es donde está la complicación, ¿no? Entiendo que en este tema del derecho animal la nominación es muy importante, hablar de víctimas, hablar de personas no humanas, hablar de sujetos de derecho. ¿Cuál es el reconocimiento que tienen los animales hoy en la legislación argentina? Bueno, es un tema bastante controvertido en relación a que los ordenamientos en nuestro país difieren en relación a esta concepción, ¿no? Si vamos al ordenamiento civil y comercial, trata a los demás animales como cosas jurídicamente hablando, ¿no? Es decir, los somete al régimen de propiedad. Y en la ley penal, esta ley 14346 que te comentaba, habla de los animales como víctimas. Si hablamos de víctimas, no estamos hablando de objetos de derechos, sino de sujetos, ¿no? De sujetos, y eso se ha replicado en la jurisprudencia también en los términos de persona no humana, de sujetos de derecho. Se habla de antiespecismo en relación al reconocimiento de todos los animales no humanos, no solamente de algunos, ¿no? Porque no existe una justificación moral, ni jurídica tampoco, que nos diga por qué damos derechos a algunos animales y despojamos de estos derechos a otros. Respecto a la legislación actual sobre los derechos de los animales, ¿cuáles son las cosas que están faltando? Muchísimo. Mira, la verdad, uno de los temas que me quedaron pendientes de mi paso por el Congreso fue la actualización de la ley actual de protección animal, que es la ley 14346, es una ley del año 54. Imagínate, el 54 fue una ley pionera en América Latina. La Argentina fue un faro de protección de los animales en el 54, cuando casi ningún país tenía leyes de protección de los animales. Argentina, con esa ley, fue pionera. Lamentablemente, después
la agenda animal pasó desapercibida. La ley tiene una pena muy baja, hasta 1 año. Comparativamente con la ley de prohibición de carreras de galgos, nosotros pusimos penas máximas de 4 años. Yo creo que hay que ir por lo menos a ese límite, y yo creo que aún más, hasta 5 años que yo propuse cuando estuve en el Congreso que sea 5 años, y además incluir otras cuestiones, ¿no? Porque hay maltrato y violencia, hay que incluir otras cuestiones, el abandono, hay un montón de cuestiones que hay que empezar a incorporar para proteger a los animales, que en la ley no los prevé, lógicamente, porque tiene muchos años. Lamentablemente en ese momento en el Congreso no tuvimos el consenso para poder avanzar, pero es urgente que la agenda animal vuelva al Congreso, vuelva a los poderes legislativos y avancemos con más protección. Los animales tras las rejas ya no nos divierten. Atrás quedaron los circos y zoológicos que usaban a los animales como objetos. La educación ambiental y la protección de especies amenazadas hace que los ecoparques sean lugares con una mirada diferente. Estamos aquí en la Fundación Temayquén y nos vinimos para saber de qué se trata el trabajo que están haciendo en el rescate para la reinserción de una parte importante de especies que la están pasando mal. ¿Dónde estamos, Cristian? Estamos en el hospital veterinario y este lugar es como el corazón de nuestro trabajo acá en la Fundación. Nosotros trabajamos para proteger la naturaleza en Argentina, en nuestro país, y trabajamos recuperando especies, trabajamos con programas de rescate animal y trabajamos buscando una conexión de las personas con el mundo natural, porque el futuro de las especies depende de cada uno de nosotros. Esos animales llegan con problemas de nutrición, con enfermedades que tuvieron contacto. Entonces, cada uno es un paciente distinto que hay que indagar qué está pasando hasta tener una rehabilitación completa y así poder restaurar este daño que los seres humanos hacemos. Nosotros tenemos 4 pumas. Él es Rambo. Rambo tiene una historia. Él fue rescatado de una casa. Obviamente los pumas son animales silvestres, no son animales para vivir en una casa. Es peligroso para la gente, es malo para su bienestar, es ilegal. ¿Sí? Cuando Rambo llegó, estaba tan afectado que incluso él se automordía y se mutilaba partes de la cola. Entonces, desde que llegó a Fundación Temayquén, nosotros trabajamos mucho en revertir todo su comportamiento, mejorar su estado de salud. Y Rambo, por ejemplo, no podía ver otros pumas. Era muy difícil para él interaccionar con otros pumas. Nosotros trabajamos en la rehabilitación de los cóndores que hoy tienen muchísimos problemas, ¿no? Ellos son carroñeros, comen animales muertos y a veces la gente tira cebos tóxicos en el campo justamente para matar a los pumas porque hay un conflicto con la ganadería. Entonces los cóndores que son carroñeros comen esta carne envenenada, o los agrotóxicos o cualquier toxina que hay hace que los animales que mueren con ese contaminante en su cuerpo y los cóndores después se alimentan, terminen intoxicados. Entonces nuestro centro de rehabilitación trabaja muchísimo en rehabilitar estos ejemplares y también muchos animales con disparos o que se han golpeado contra los cables de alta tensión y pierden las alas. Para eso existen las instituciones zoológicas modernas. Nosotros existimos para los animales. Nosotros trabajamos para los animales. Nosotros peleamos para asegurar que ellos tengan una oportunidad. Trabajamos para revertir el rojo y la crisis de extinción que hoy estamos enfrentando. Se llama Sandra. En su nombre presentaron un habeas corpus para reclamar su libertad y la Cámara Federal de Justicia se la concedió. Claro, un fallo por el que el mundo está mirando a la Argentina. Es una orangután hembra en el zoológico porteño. Se declaró sujeto no humano y se le reconocieron sus derechos básicos, entre ellos la libertad, que podría recuperarla muy pronto. El fallo de la orangutana Sandra, que fue paradigmático, histórico. Contanos por qué. Cuando salió la sentencia, acá no hizo mucho ruido, acá. Recién tuvimos impacto con la noticia de cuando Sandra viaja a los Estados Unidos. Y eso fue recién en el 2019. Las primeras reacciones fueron muy despectivas.
con esto quiero decir, nadie decía la orangutana, la mona, era la mona. Entonces, el decir, bueno, ahora la mona va a votar, la mona va a ir a la escuela, y yo decía, pero a ver, ¿qué parte no entienden? No son los derechos nuestros para ella. Por empezar, que mis derechos son míos y los tuyos son los tuyos. O sea, cuando hablamos de reconocimiento de derechos, cada uno con los suyos. Entonces, decir no, y lo dijimos expresamente en la sentencia para atajar justamente esa cuestión que me parecía básica, pero que no lo era, y aún a veces en ciertas circunstancias también hay que volver a aclararlo. Nosotros en el caso Sandra lo abordamos siempre con una visión que hasta ahora sigue siendo única, que es el módulo científico. A partir del hecho de que, bueno, nosotros de orangutanes no sabíamos nada. Nunca había visto una porque yo no iba a los zoológicos. Bueno, ¿y quién podía saber de orangutanes? Solamente las personas del zoológico que eran sus cuidadores. Que, por cierto, quiero rescatar que nos hemos visto mutuamente con recelo al inicio de los tiempos, un juzgado dentro del zoológico y todo lo demás, pero que hemos trabajado una hermosa relación al presente, inclusive de muy importante de construcción en el caso de una de las cuidadoras de Sandra, con quien mantenemos contacto, por supuesto. Ella en un podcast que nos hicieron para una radio latina en Estados Unidos, ahí ella cuenta cómo nos vieron a nosotros al principio. Qué interesante. Y cómo veía ella su propio papel con respecto a Sandra. Si yo la cuidaba bien, si yo le daba todo el amor que podía, si yo tenía afecto con ella, ¿qué era lo que estaba haciendo mal? Y entonces ella, digamos, a través de todo el curso, del expediente y de todo lo que desarrollamos, termina concluyendo esto de que Sandra no estaba feliz donde estaba porque no era el hábitat natural, no era el lugar, por más amor que ella pusiera en esto. Entonces, yo muchas veces hago cuestionamientos firmes a los zoológicos como entidades que no tienen que existir, más allá de la responsabilidad, de la expertise técnica, de la gente, de los cuidadores o cuidadoras que trabajan con esos animales y que ponen ciertamente lo mejor de sí. Una cosa no tiene que ver con la otra. La idea de familia multiespecie comprende a los integrantes como individuos con roles definidos. Como toda construcción familiar, se basa en la convivencia, el amor y los compromisos de cuidado. Casarse o no firmar papeles, tener hijos o no tenerlos. El futuro y los proyectos familiares son cada vez más personales y también incluyen a los animales que amamos. Bueno, cuéntenme la historia de esta familia, cómo la pensaron, cómo la imaginaron, cómo la fueron proyectando. Bueno, nosotros estamos juntos hace casi 4 años, ya en junio, y prácticamente desde el principio sabíamos que queríamos un perro. Y a primavera la planeamos casi, te diría, un año y medio con, digamos, de anticipación, y llegó en abril del 2020 en plena pandemia y bueno, con Luli fue todo mucho más espontáneo, te diría que prácticamente en 2 semanas ya estaba acá en casa. A Luisa la rescataron. Luisa es rescatada, tuvo una llegada a Buenos Aires un poco accidentada, a ella la encuentran convulsionando en Montemaíz, un pueblito en la provincia de Córdoba, una señora que pasaba por ahí y que afortunadamente no le fue indiferente. Y bueno, se pone en contacto con un refugio, Una Vida Mejor, y se encargan de traerla a Buenos Aires, bueno, todos los gastos de traslado, medicación y alimento que requería. Y acá en Buenos Aires tuvo 2 primeros tránsitos muy temporales, fueron muy poquitos días, y un tercer tránsito que bueno, fue el mejor de todos, a cargo de Flor Petra y Gumi Bruski, del proyecto Un Perro Largo. Y ellas la cuidaron, le hicieron todo el chequeo médico completo, la dejaron 0 kilómetros. Y un poco aprovechando todo este recurso audiovisual, de fotografía y video, bueno, fueron subiendo su historia a Instagram. La foto de Luli recorrió, digamos, muchas cuentas y pasó algo re loco porque la gente se reenganchó, se reconmovió con su historia
y hasta el día de hoy nos siguen llegando mensajes de apoyo, de cariño. Nos han dado una mano con la medicación, con fisioterapia, que se generó como algo muy lindo con... Recién me decías que estuvieron un año pensando, planificando la llegada de primavera. ¿Por qué tanto debate, discusión? ¿Cómo eran esas conversaciones? ¿Qué charlaban entre ustedes? Y medio que fue... Es la ansiedad, ¿no? Que a muchos nos agarra, que decimos, o la futurología, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer en un año? ¿Si me voy a mudar? ¿Si no podemos mantenerla? ¿No? Es traer un animal, ¿no? Un ser a la casa. Es una responsabilidad muy grande. Totalmente, o sea, hay que mantenerlo, come, ¿no? Vive, siente. Pripri fue como algo nuevo, ¿no? Porque nunca habíamos tenido un perro o otra especie, digamos, en casa. Y fue como, ok. Y estaba bueno porque estábamos todo el tiempo en casa. Entonces era, ok, le podemos dedicar todo el tiempo, podemos ver su crecimiento. Podemos conocerse, ¿no? Mutuamente. Conocernos, totalmente. Hay otros tiempos que se manejan en pandemia. Y cuando llegó Ulu, fue toda una revolución porque ahora ya estaba Pripri. Y ahí tuvimos que conocer que no todos los perros se llevan fenómeno de entrada. A veces se quieren, a veces no, a veces se fuman, a veces no. Imagínense estar conviviendo todo el tiempo en un ambiente todo el día. Y no, nadie quiere al otro todo el día. La verdad fue un baño de humildad en muchos sentidos desde que llegó Luli, porque empezamos como a deconstruir todas las ideas que teníamos con respecto a los perros y a las expectativas que también los humanos tenemos de los perros, y empezamos también como a enfocarnos en qué quieren ellos, qué es lo que necesitan, por qué se dan ciertos comportamientos. Y en vez de enojarnos porque, no sé, ladran mucho o porque hacen tal cosa, te rompen tal otra, es ¿por qué me están rompiendo esto, no? ¿Por qué está ladrando? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Cómo la puedo ayudar para estar mejor? Pasar de un enfoque quizá el más tradicional que conocemos de llamar adiestrador. Claro. ¿Por qué adiestrador? ¿Por qué yo tengo que adiestrar al perro? O sea, o le tengo que enseñar a tener determinadas conductas indeseables, le dicen. O sea, ¿indeseables para quién? Para mí, para el humano, para la persona. Creo que lo importante es que ahora se está dando, ¿no? Como este cambio de paradigma, se está pensando desde otro lugar y bueno, se está empezando justamente a considerar a los animales como algo más que instrumentos. Claro. ¿No? Como seres sintientes que no tienen por qué estar a merced nuestra para satisfacer nuestras necesidades. Cuando perdemos un ser amado, la vida se nos desequilibra y a veces hasta pierde sentido. La muerte de un animal que amamos también puede sacudirnos emocionalmente. El proceso de duelo lleva tiempo. No se da siempre del mismo modo y a veces es difícil de compartir. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de empezar a hacer talleres para ayudar a la gente que tiene que elaborar un duelo después de la muerte de un animal que quieran mucho? Empezó después del libro Adiós. Yo no escribí el libro Adiós por voluntad propia, sino porque fue un pedido de la editorial. Y es muy raro que yo haga cosas por pedido. De hecho, me enojó mucho ese pedido. Me pidieron un libro sobre duelo de animales de compañía. Yo en ese entonces tenía a mi Joy, a mi perro amado, vivo, y no quería escribir ese libro y me enojé y me fui. Y después dije, bueno, dale, lo escribo. Porque sentí que tenía que hacerlo. No porque fuera un pedido, sino porque, escribir ese libro me confrontaba a la inminencia de la muerte del ser que más quise, creo. Y así fue. Estuve todo un año mientras escribía ese libro haciendo como un duelo anticipado. Entonces, mientras escribía el libro, sabía que faltaba poco. Joy tenía 11 años, estaba enfermito, tenía un montón de problemas. Y bueno, y después, presenté el libro. A las 15, 20 días murió.
A ver, a veces la gente te mira diciendo, bueno, es un perro, no faltó algún boludo que dijera que se compre otro, como si se rompió la silla. No. Y te lo digo con la autoridad de quien ha tenido pérdidas inmensas y tragedias. Digo, no es que nunca me pasó nada en la vida, pero cuando se murió mi perro yo sentí que me moría. No estaba preparada para que quedara un agujero tan grande y tampoco tengo ganas de llenar ese agujero con cualquier cosa, digo, ¿no? Gracias por darme la manito. Usted es un amigo muy fiel. Una parte importante de cualquier duelo es que se extraña a la persona o al ser. Al ser. No a la persona, al ser que dejó de existir, ¿no? ¿Cómo podrías contarnos eso? Mira, puedo contártelo a través de la gente con la que hablo. Mucha gente no se anima a decir esto que voy a decir yo, que le fue mucho más difícil enfrentar la muerte de un perro o un gato que de un familiar cercano. Es poco políticamente correcto decirlo, pero le ha pasado a un montón de gente. En uno de estos talleres que yo di durante la pandemia había un señor grande, un señor de unos 60 años que no paraba de llorar. Y él contó que era médico y estaba muy conmovido y después se contactó cuando terminó el taller. Se contactó conmigo para agradecerme porque el tipo era del interior, era un director de un hospital. Y después de ver muerte y enfermedad y tragedia todos los días en el hospital, él volvió a su casa y ese era su mundo, su casa, su perro. Y me contaba que no lo podía superar y que en el hospital, claro, ante ese mundo de dolor y de enfermedad y de tragedia, decir que se murió el perro era como un tema menor. Entonces el tipo cargaba con eso. ¿Cómo pensás que se puede ayudar a que una persona tenga acceso a un duelo que aparece como imposible? Menor. Claro, eso. Primero naturalizando el vínculo o sea, como nunca me importó mucho que la gente diga que estoy loca, cuando digo que el duelo más difícil de procesar para mí fue el de mi perro, lo puedo decir y mucha gente me dice gracias porque no me entienden. Entonces, un poco me parece que está bueno naturalizar este tipo de mensajes. Los dolores son intransferibles, son únicos como cada ser humano. A cada quien le lleva el tiempo que le lleva y le remite a lo que le remite. Entonces, a lo mejor una persona puede estar 2 años llorando un perro, 10. El paradigma de la presencia animal en nuestra vida está cambiando. Los zoológicos se transforman en ecoparques enfocados en la educación y protección. Se prohíben las carreras de galgo o la riña de gallos y se cuestiona el trato violento en la tradicional doma de potros. Podemos intervenir ante situaciones de crueldad, abandono o maltrato porque existe la Ley Nacional 14.346 que protege a los animales de delitos como estos. ¿Cómo le explicarías a alguien de qué hablamos cuando decimos seres sintientes? O reconocer a los animales como seres sintientes. A ver, la sintiencia es un concepto que viene de la ciencia a partir de la Declaración de Cambridge del 2012. En esa declaración se reunieron científicos, neurocientíficos. Allí es como que ellos dicen, venimos a decirle al mundo que hay pruebas de peso y convergentes, 2 cosas muy importantes, ¿no? Pruebas, evidencias de peso y convergentes. En el sentido de que las estructuras neurobiológicas que hacen que los humanos tengamos dolor, tristeza o alegría y felicidad son las mismas que tienen los animales. Y cuando digo los animales, estoy diciendo que pueden ser las aves o puede ser el pulpo. Es como una categoría científica, primero,
que de a poco la vamos incorporando en las normas. Entonces, desde las normas podríamos decir que la sintiencia da lugar a que uno reconozca a los animales como sujetos de derechos. En todos estos años ha habido un gran florecimiento de la antropología y de la filosofía a raíz de, por supuesto, de los avances que la ciencia nos ha ido trayendo para conocer a estos seres vivientes que los vemos tan ajenos, ¿no? Muchos pensamientos contemporáneos que están planteando la discusión respecto de algo que articuló nuestra vida social y las sociedades occidentales, que fue el suprematismo del humano sobre el resto de las especies, ¿no? No podremos entender el capitalismo, no podremos entender las sociedades occidentales, sino también como esa asunción de que los humanos, y fundamentalmente los humanos, se dieron a sí mismos la capacidad de gobernar y dictaminar sobre el resto de las especies, explotarlas y crear sobre ellas distintos tipos de consumos. Eso está, por suerte, siendo objeto de muchas críticas, de muchas discusiones respecto de qué significa ese suprematismo humano y cuáles son los límites que tiene. Por eso yo mencionaba la sentencia de Islamabad del 2018, que allí es un alto tribunal, en donde dicen que habría que correr el eje antropocéntrico para empezar a hacer normas en donde la naturaleza sea el centro, porque en la naturaleza estamos todos. En relación a la naturaleza hay una sentencia hermosa, también muy linda de leer y fácil de leer, de la Corte Constitucional de Colombia sobre el río Atrato. Y es una sentencia muy linda porque, en definitiva, termina hablando del río como sujeto de derecho, es decir, que debe ser protegido. En general se tiende como que la naturaleza fuera un teatro que está por fuera de nosotros y nosotros no tenemos nada que ver. Es un momento para debatir los límites de la explotación y consumo de animales. Contrasta una nueva mirada basada en la empatía y el respeto con las estructuras económicas que no se construyeron sobre esa base. Las familias multiespecies son una expresión más del cambio que también se muestra en lo legal cuando se reconoce a los animales como sujetos de derecho. Está claro que no hay una sola manera de querer y cuidar a los animales con los que convivimos. Como siempre, todo cambia y nos pone a pensar. Hoy no hay quien lo cuide los humedales. Hoy te prenden fuego, te quemaron todo, no viene la misma vegetación que venía. No viene. Todo el horizonte rojo en las noches y estaba toda la ciudadanía pasmada. Tenemos que pensar que la gente que vive en el humedal, en las islas y en el río, constantemente está, digamos, yendo y viniendo en y entre la isla y la ciudad. Yo no lo cambio por nada. Me quedo siempre ahí. Respiramos un aire 5 veces más tóxico de lo que la salud humana puede tolerar, producto del humo de los incendios. En ese momento surgieron varios grupos de brigadas que no teníamos capacitación, lo hacíamos por puro impulso. Hace por lo menos 2 años que no hay canal, digamos, que la laguna adentro no tiene agua. Parecía que la cosa estaba bárbara, pero si después eso se concentra en solo unos pocos, no hay modelo de desarrollo posible. Se dio en los últimos años un gran avance inmobiliario. Podemos ver de que hay una casa al lado de la otra. Sí, como se hizo un barrio de isla, digamos. Se hizo un barrio de isla. La infertilización de la tierra, el extractivismo son parte de este negocio del capitalismo que solamente generan, digamos, muerte al ecosistema, hambre justamente al pueblo. Discutir los alimentos, por ejemplo, en Argentina, es la llave para construir un país más justo. Se seca la tierra, se secan las lagunas, se secan los arroyos interiores, entonces permite para después el cultivo. Y se va la fauna, se va todo. Desaparece todo. Estamos buscando constantemente esa sensibilización. El fuego no lo para nadie, no lo puedes parar.